Recording in progress. Ok, entendido. Es el momento de nuestro Teisho. Por las dudas voy a grabar acá también. Bien, buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal se escucha mi audio? ¿Bien? ¿Sí? Ok. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, decía que estamos acá en el comienzo de nuestro encuentro en el espacio al que llamamos Teisho. Teisho es una palabra muy interesante, frente a la cual me gustaría estar a su altura. Teisho básicamente significa sostener el hecho vivo, o más literalmente sostener el grito, mostrar el grito. Y así, un verdadero Teisho se diferencia de una charla o una conferencia en ese aspecto esencial de que su preocupación, su ocupación es poder sostener ese hecho vivo delante de todos, incluso de aquel que lo está transmitiendo. El 5 de este mes se cumplió un aniversario más de la muerte de Robert Aiken Roshi, así que me gustaría dedicar este Teisho a su presencia y a su memoria de este querido maestro, amigo, compañero, a quien vastamente se recuerda como uno de los pilares del Zen en, no me gusta la palabra occidente porque nos excluiría a nosotros que estamos al sur, pero digamos de este lado del charco. Yo prefiero recordarlo como una semilla. Yo creo que fue una inmensa semilla. Una inmensa semilla que sigue creciendo, que sigue dando frutos en diversas culturas y lugares del planeta. Y bueno, acá también. Así que aquí está su presencia y su memoria y dedico este Teisho a él. Y en ese sentido quizás pueda permitirme recordar una anécdota. Muchos estudiantes y maestros a través de la tradición en la que caminamos recuerdan frases célebres de sus respectivos maestros. Bueno, en mi caso sucedió que después de un inmenso malentendido allá por el año 2000, en el que yo pensaba que él no quería saber absolutamente nada de mí, por buenas razones, y él a su vez pensaba que yo no quería saber nada de él, por malas razones. Y se aclaró eso cuando salió a luz y nos pudimos comunicar, y yo no había estado teniendo ningún problema con él y él tampoco conmigo. Así que se reinició la relación, y toda relación en el campo de la práctica del Zen, por más que uno tenga transmisión Dharma, es de práctica. Así que retomé mi práctica koan con él, de un modo aleatorio, pero retomé mi práctica koan porque Aiken Roshi era una persona koan. Me hace acordar al título del libro de Eduardo Galeano, Palabras Andantes. Aiken Roshi era una palabra andante, un koan caminando.
Y esa era su pasión, su talento, el mundo en el que habitaba, así que me fue muy placentero recomenzar esa práctica con él. Pero cuando nos reconectamos, él me mandó de regalo 2 libros. Uno de ellos es un libro de Koan Rinzai, que había sido editado en ese momento, edición de lujo muy linda, que decía en la dedicatoria que haya paz entre nosotros, a lo cual respondí que siempre estuvo eso. Y el otro era un libro que había sacado él que se llama Miniaturas de un maestro Zen, un librito chico de ensayos cortos, de historias de su vida o pequeños pensamientos, muchos de los cuales los recordaba porque había estado presente allí cuando sucedieron, cuando me tocó viajar bastante con él como Jisha, como asistente de Iken Roshi. Y ese libro, después de 10 años de estar sin contacto y de bastante conflicto y tensiones que habían habido entre nosotros y con otros guías, ese libro decía en su dedicatoria a Augusto que sabe lo que sucedió abajo del árbol Bodhi. Yo atesoro ese pequeño libro como mi verdadero documento de transmisión Dharma. Es realmente, no voy a decir fácil o sencillo, pero es el proceso natural hacer una práctica y en algún momento recibir transmisión Dharma de su maestro, pero después de 10 o quizás 15 años después de ello, habiendo atravesado conflictos y malentendidos y mi renuncia a la institución, recibir un libro de historias personales de él que dice a Augusto que sabe lo que ocurrió abajo del árbol Bodhi. Digo, wow, este es mi documento de transmisión. Entonces recomenzamos la práctica y en el tiempo Eiken Roshi se fue deteriorando y le resultaba bastante difícil hablar, así que nos comunicábamos por un email ocasional. Y en algún momento tuve que trabajar el caso 1 del registro de la transmisión de la lámpara, que es justamente ese caso. Siddhartha Gautama convirtiéndose en el Buda bajo el árbol Bodhi. Y Augusto, que ya había trabajado ese koan, quedó completamente atascado ahí. Y entonces iban mis emails y volvían las respuestas del viejo diciendo, no, vaya más profundo, y mandaba y ya no sabía yo qué hacer al respecto y profundicé mi práctica y mandaba mi presentación y no, y no, y no. Y entonces en un momento recibí un mail muy corto que decía básicamente, Augusto, póngase serio. Y ese fue el último email que recibí de él. Así que no tengo grandes anécdotas o palabras sabias de alabanza como últimas palabras de mi maestro, salvo esa, póngase serio. Pero aún así creo que es el consejo que necesito y necesitaré en todo el tiempo que me queda de vida y quizás un poco más. Augusto, póngase serio, casi lo puedo escuchar. Así que bueno, quería conectar esa anécdota con mi recuerdo de mi práctica con él, los viajes, su presencia, las charlas íntimas y donde sea que no esté, le deseo lo mejor. Seguimos hoy con la cuestión de la poética del Zen y tenemos un poema de
Muso Soseki, este maestro Rinzai al cual estoy tomando, justamente ya que estamos hablando de Eiken Roche, de un libro que alguna vez me regaló, que era una prueba de edición, que se le habían mandado para que corrija o edite. El poema de hoy se llama Árbol Seco y dice así. Árbol seco. Recostado en soledad sobre la piedra helada, ha perdido toda calidez. Su piel se ha pelado y todavía no ha visto la tierra de maravillas. Ahora flores se han abierto fuera de cielo y tierra. Vientos de primavera están soplando allí. Nadie sabe dónde están. Un poema muy interesante. Recostado en soledad sobre la piedra helada, ha perdido toda calidez. Su piel se ha pelado, todavía no ha visto la tierra de maravillas. Ahora flores se han abierto fuera de cielo y tierra. Vientos de primavera están soplando allí. Nadie sabe dónde están. Bien, como es costumbre con la poesía de Muso Soseki Senji, los títulos de los poemas generalmente están referidos a personas reales de su entorno, algunos de ellos amigos, algunos compañeros de práctica, algunos estudiantes. En este caso hay una nota de que árbol seco se refería a un tal Kobuku Yoei. Kobuku es árbol seco, pero Kobuku Yoei es un nombre dharma y no sabemos qué relación tenían entre sí. Supongo que algún tipo de relación importante para dedicarle un poema de este tipo. Veo en este poema una excelente manifestación de dos momentos de la práctica del Zen, de la práctica, realización y expresión del Zen. Por cierto, hay muchos momentos, pero estos son como dos momentos cruciales. Y lo veo así en dos mitades. Una mitad es recostado en soledad sobre la piedra helada, ha perdido toda calidez. Su piel se ha pelado, todavía no ha visto la tierra de maravillas. Ese es un momento de práctica, un campo de práctica. El otro es la segunda mitad, cuando dice, ahora flores se han abierto fuera de cielo y tierra. Vientos de primavera están soplando allí. Nadie sabe dónde están. Y bueno, en el encuentro anterior tocamos un poema de Muso Soseki y lo relacionamos con quizás el más célebre haiku de toda la historia, no solo de Japón, sino a nivel mundial, el haiku de la rana en el estanque antiguo de Basho, Matsuo Basho. Y acá en este poema veo dos haikus de Basho que muestran con inmensa claridad esos dos estadios de la práctica. Uno es un haiku que Basho escribió acerca de un cuervo 7 años antes de escribir el haiku sobre la rana. Aquí Muso Soseki dice, recostado en soledad sobre la piedra helada, ha perdido toda calidez. Su piel se ha pelado,
todavía no ha visto la tierra de maravillas. Sobre ese momento axial, profundo, íntimo de la práctica del Zen, Basho escribe un haiku que dice así: sobre una rama seca, un cuervo posado, tarde de otoño. Generalmente tendemos a ver los casos koans o los mismos maestros o maestras de la antigüedad, ancestros, o el haiku como algo excepcional y completamente aislado de sus contextos culturales, históricos, sociales. Y en realidad, si no vemos esos aspectos, es difícil comprender cómo surgieron, cómo fue expresado esa belleza que refleja de algún modo el corazón del Zen. Cuando hablamos de haiku, el haiku es la corrupción de la pronunciación de la palabra en japonés hokku. Hokku era el poema de 3 líneas que abría el torrente, abría la puerta a innumerables otros haikus que se iban alternando, uno de 3 líneas, otro de 2, uno de 3, uno de 2, uno de 3, uno de 2, y que iban siendo tomados por diferentes poetas sentados en un círculo, probablemente tomando saké alrededor de un fuego. Y a veces el sujeto inicial del haiku, en este caso un cuervo, podía, en la intervención del segundo poeta que iba a añadir 2 líneas, cambiar el escenario, que volvía a cambiar cuando tenía las otras 3 líneas y volvía a cambiar con las otras 2 líneas de un modo muy creativo y dinámico. Y hay varias artes relacionadas con el haiku. Artes relacionadas con el haiku está la pintura, que es algún tipo de sumie, pero relacionado con el haiku, y entonces se llama haiga. La idea del haiga es representar en trazos el espíritu, el corazón del haiku. Y a su vez existe otra arte que es el llamado haibun. Haibun es la prosa, porque muchos de los haikus eran parte de una prosa. Entonces el haibun tiene el propósito de expresar el corazón y el espíritu y el momento haiku en prosa, lo cual es muy interesante porque se trata de expresar en una prosa aquello que inicialmente debía estar contenido en 17 sílabas y 3 líneas. Y entonces a veces el haibun o la prosa sobre algo comenzaba o terminaba, o ambas cosas, con un haiku. Este haiku sobre este cuervo de Basho que dice: sobre una rama seca, un cuervo posado, tarde de otoño, es el origen de esa arte que llamamos haiga, la pintura del haiku, o la pintura en el espíritu del haiku. ¿Por qué es tan clara, tan vívida, tan despojada de decoración este haiku? Que básicamente dio origen a un nuevo modo de expresar en el dibujo y en la pintura. Y allí nace el haiga, el dibujo, la pintura en el espíritu del haiku. El haiku dibujado, básicamente. Y de hecho hay un haiga acerca de ese cuervo. Sobre una rama seca, un cuervo posado, tarde de otoño. Eiken Roshi tiene algo para decir al respecto.
tiene el siguiente comentario. Dice, Basho escribió este haiku 6 años antes de haber compuesto El viejo estanque, que es el de la rana. Y algunos estudiosos le asignan el carácter de una posición central que está más comúnmente dada al poema posterior, que es el del estanque. Yo creo, aún así, dice Eiken Roshi, que si vemos en el corazón de El cuervo sobre una rama seca, podemos ver una cierta inmadurez. Aunque el poema ciertamente demuestra un poder tremendamente evocativo, eso no es suficiente. Algo falta. Lo que este haiku nos muestra, de hecho, es quietismo. La trampa en la que Xianzhen y otros grandes maestros del Zen nos advierten que debemos evitar. Sagara Muda Samadhi no es adecuado. Permanecer indefinidamente abajo del árbol Bodhi no funciona. Reflexionar por más profundidad que tenga sin emerger es no haber llegado a nuestra plenitud. Changsha hizo referencia a esta característica de no completo en su criticismo de un hermano monje que estaba perdido en ese quietismo. Dice así, tú que te sientas en la punta de un poste de 100 metros de alto, aunque has entrado en el camino, todavía no es genuino. Toma un paso más allá de la punta de ese palo y muestra tu cuerpo total en las 10 direcciones. Continúa Eiken Roshi diciendo, el estudiante del Zen que está atascado en la condición vasta y serena de no discriminación, debe tomar un paso más para volverse maduro o madura. El haiku de Basho acerca del cuervo puede ser una expresión del primer principio, la naturaleza esencial, vaciedad en sí misma, separada del mundo, del ver y de los sonidos, del venir y del de irse. Ese es el estanque sin edad, sin tiempo, pero sin la rana. Pasaron 6 años más antes que Basho tomó ese paso más desde la punta del poste de 100 metros hacia el mundo dinámico de la realidad, donde las ranas juegan libremente en el pozo y los pensamientos juegan libremente en la mente. Yo siento que la primera parte del poema habla del cuervo y la segunda parte del poema habla de la rana. Recostado en soledad sobre la piedra helada, ha perdido toda calidez. Su piel se ha pelado y todavía no ha visto la tierra de maravillas. Es el cuervo, posado allí, en una rama seca, en el seco otoño. Ahora flores se han abierto fuera de cielo y tierra, vientos de primavera están soplando allí. Nadie sabe dónde están. Esa es la rana, saltando en ese estanque antiguo. En realidad es plop, el sonido de la rana saltando dentro del estanque antiguo. ¿Qué es lo esencial allí? Basho no estaba allí. No hay referencia alguna a sí mismo. Una rana salta, estanque antiguo, sonido del agua. Basho no estaba allí. Y ese es el paso más allá del poste de 100 metros de alto que muestra nuestro cuerpo total en las 10 direcciones
a la que se refiere Changsha y Eiken Roshi en lo que acabo de leer. Árbol seco. Alguien le preguntó al maestro un mon, cuyo nombre significa barrera de nubes, ¿cómo es cuando el árbol se seca y todas las hojas han caído? Un mon responde, viento dorado, soplando por doquier. Hay otras traducciones posibles. Una es, tú le das cuerpo al viento dorado. La otra traducción posible es, el viento dorado soplando por doquier es tu propio cuerpo. Es interesante esa respuesta, sobre todo viniendo de un mon, quienes dicen en la tradición que en cada una de sus frases era un maestro de la palabra. En cada una de sus frases estaban 3 sentidos de diferente profundidad y de diferente aplicación y manifestación. Un mon dice, ¿qué pasa cuando el árbol se seca y las hojas caen? Responde, viento dorado, soplando por doquier. Ese es el árbol seco al que Muso Soseki se está refiriendo acá. Y tomando las líneas, tenemos que la primera dice recostado en soledad. Esa soledad es el aspecto que habíamos llamado sabi, soledad esencial, que no es aislamiento, es soledad con, no es aislamiento. Recostado en soledad sobre la piedra helada ha perdido toda calidez. Recostado en soledad. Hay un caso en el registro del acantilado azul que involucra al maestro Yakuyo, que es el que tuvo esa situación extraña con un zorro en el Mumonkan. Un monje le pregunta a Yakuyo, ¿cuál es la cuestión de asombro o maravilla especial? Yakuyo responde, sentado solo en Daiju Big Peak, Daiju el pico, el monte Daiju. ¿Cuál es la cuestión de especial asombro y maravilla? Yakuyo dice, sentado en soledad en Daiju, en el monte Daiju. Daiju es el monte, Daiju quiere decir gran asombro o gran maravilla. Y era realmente un sitio que estaba cerca del templo en el que vivía Yakuyo. Yakuyo significa básicamente una medida de altura, que es más o menos 500 metros. Y su nombre era la analogía del monte en el cual el monasterio estaba colocado. Su nombre Dharma estaba ligado al lugar y a ese pico. Daiju, gran asombro, sentado en soledad, dice allí el maestro Yakuyo. Recostado en soledad sobre la piedra helada, ha perdido toda calidez. Ese es un momento importante en la práctica del Zen. Un momento en el que la piedra sobre la que estamos recostados o sentados ha perdido toda calidad. Ese es el desierto de hielo al que se refiere Hakuin. Hakuin Senji se refería a los momentos arduos, difíciles de su práctica, como el desierto de hielo. Viene a mi mente una frase del Tao Te Ching, en la que describe Lao Tzu al sabio caminando como sobre hielo. En ese desierto de hielo, Hakuin caminaba con mucho cuidado. Además del frío
y del desierto y de la falta de vida y de calidez, hay determinados sonidos intranquilizantes que hacen que cada uno de nuestros pasos sea muy cuidadoso, porque el hielo se puede romper. Sobre la piedra helada ha perdido toda calidez, dice acá Muso Soseki, refiriéndose a ese árbol seco. Su piel se ha pelado y todavía no ha visto la tierra de maravillas. Si en las tres frases anteriores teníamos este principio al que llamábamos sabi, soledad esencial, soledad con, acá tenemos el principio al que podemos llamar, coincide con wabi. Wabi es pobreza, simplicidad, despojo. Y tanto sabi como wabi forman parte de la estética visual, verbal, teatral y de las danzas de gran parte de las culturas de Asia, especialmente Japón. Su piel se ha pelado y todavía no ha visto la tierra de maravillas. Se ha pelado completamente. Se ha despojado completamente en esa piedra helada, recostado en soledad. Pero aún no ha visto la tierra de maravillas, dice acá Muso Soseki. Viene ese todavía a impactar en mi corazón, porque todavía no ha visto la tierra de maravillas, abre una puerta, abre un camino, invita a caminar. Ya que estábamos recordando a Aiken Roshi, una de las cosas que más recuerdo es en el viejo Kohoan Sendo, que ya no existe más, hace años, en el cuarto de Dokusan, haciendo mi presentación Koan y el viejo diciendo, no, no, no es suficiente. Y después hacía una pausa, abría sus ojos, se acercaba y decía, todavía no es suficiente. Así que ese todavía está muy atesorado en mi corazón. Ese todavía es el horizonte al cual caminamos, que posiblemente siempre se aleje, pero que sirve para caminar. Todavía no ha visto la tierra de maravillas, dice acá. La traducción posible de eso, tierra de maravillas, también es tierra de asombro especial del japonés. Podemos traducir de los dos modos. Y si el primero de las tres líneas el misterio de aquello que destella en belleza más allá de toda posible comprensión conceptual, intelectual. Es el misterio hecho claro delante nuestro, parafaseando a Aiken Roshi una vez más. Y esa tierra de maravillas es lo que en los textos antiguos se llamaba la tierra pura. Hakuin tiene algo que decir al respecto. Hakuin en su canto de Sazen dice, la tierra pura está justo allí, delante de tus ojos. Así que cada uno de nosotros, si todavía no hemos visto la tierra de maravillas, a pesar de habernos recostado en soledad sobre una piedra helada y perdido toda calidez, Hakuin nos está diciendo, justo allí abre tus ojos, la tierra pura, la tierra de especial asombro y de maravillas, está justo allí delante de tus ojos. Podemos
realmente, íntimamente, con todo nuestro corazón y nuestro cuerpo, realizar eso, aceptar eso, la tierra pura está justo aquí, delante de tus ojos. Ahí termina la primera mitad del poema. Ahí ya no está más el cuervo posado sobre la rama seca una tarde de otoño. Ahí empezamos a encontrar el viejo estanque, empezamos a encontrar la rana, empezamos a encontrar el sonido. Y empezamos a no estar, a volvernos insubstanciales. Y entonces esa tierra pura, tierra de especial asombro, de maravillas, es nuestro propio cuerpo, es ese viento dorado expresándose por doquier. Continúa Mozo Soseki diciendo, ahora flores se han abierto fuera del cielo y tierra, vientos de primavera están soplando allí, nadie sabe dónde están. Primera palabra, ahora. Me produce múltiples reacciones la palabra ahora. Porque en el campo del Zen practicado, realizado, expresado con seriedad, ese ahora no es ahora. Ese ahora es no tiempo. Ese ahora es la totalidad de espacio y tiempo. Y no el ahora que muchas veces lamentablemente encuentro a menudo y por doquier, ese ahora, aquí y ahora, que nutre el Zen contemporáneo, que pareciera estar inspirado por frases de sobrecitos de azúcar en cualquier café. Ahora, ese ahora. Flores se han abierto fuera de cielo y tierra, dice Mozo Soseki. Las flores tienen bastante que ver con nuestro camino. Tenemos la primera transmisión Dharma, Shakyamuni entregando una flor que a su vez fue entregada por un laico hacia él a Mahakayapa. Y ahí comienza el linaje del Zen. Tenemos esa otra flor mítica en el Dharma a la que le llaman Udumbara. Udumbara es una flor que florece cada 3000 años, vive unos solos instantes y tiene 1 milímetro de tamaño y es blanca. ¿La han visto ustedes por allí? Yo sí. Pero no me di cuenta posiblemente. Hay un arquetipo ahí. 3000 años es una flor que florece más allá del tiempo. Es blanca, no tiene atributos y tiene 1 milímetro de tamaño y desaparece prontamente. Esa flor es la flor del despertar. Más allá de tiempo y espacio. Pequeña. No necesariamente una gran explosión, no necesariamente una gran visión. Pequeña. Quizás se desvanece. Pero aún así, ese florecer deja huellas, horizontes, inspiraciones en nuestro corazón y en nuestra práctica que también quedarán allí más allá del tiempo. Flores se han abierto, dice acá, fuera de cielo y tierra. Eso de abierto es interesante también porque en muchos caminos se plantea, y en el Zen también, que pareciera ser que la práctica es ir cerrando, 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 hasta que uno llega a eso que le llaman, no sé, lo interno. Nuevamente recuerdo a Eiken Roshi respondiendo que la práctica de Zazen era ir hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, completamente hacia afuera, hasta que ya no haya más afuera o adentro. Eiken Roshi estaba planteando
Zazen como una práctica de apertura, del mismo modo que planteaba, debemos, literalmente creo que puedo recordar esa frase, debemos hacer explotar el concepto de práctica para que abarque todo aquello que ocurre fuera de nuestro almohadón negro. Completa apertura. Completa apertura que permite, hace posible que los 10.000 seres avancen y hagan auténtico al sí mismo, como dice Dogen en el Genjo Koan. O sea, la tierra no es otra, el ver no es otro. Lo que sucede es que no estás allí. Y entonces los 10.000 seres avanzan y hacen auténtico al sí mismo. Pero no el sí mismo como una cosa específica, sino el sí mismo como una función. Como una función. Los 10.000 seres avanzan y hacen auténtico el sí mismo. Función. ¿Qué es ese sí mismo? Se han abierto fuera de cielo y tierra, dice aquí. Vientos de primavera están soplando allí. Interesante la metáfora de vientos de primavera, porque cuando se abre esa flor fuera de tiempo y espacio, están los vientos de primavera soplando. Vientos de primavera, vientos de renovación, vientos de brote, vientos de vida, volviendo de nuevo. No distintos a ese árbol seco, sino como ese árbol seco mismo, caminando en vida, en semilla y en flor. Vientos de primavera están soplando allí. Y las últimas dos líneas son magistrales. Dice, nadie sabe dónde están. Flores se han abierto fuera de cielo y tierra, vientos de primavera están soplando allí. Nadie sabe dónde están. Les voy a contar un secreto. Nadie sabe dónde están, dice Mozo Soseki para terminar su poema. Muy interesante. Citamos al Genjo Koan de Dogen Zenji. Él allí dice, los 10.000 seres avanzan, hacen auténtico a sí mismos, siguen una serie de frases y después dice, no queda rastro de realización y ese no rastro continúa por siempre. No queda rastro de realización y ese no rastro continúa por siempre. Ese es el nadie sabe dónde están, dice acá. Y así yo veo que este poema de Muso Soseki es, si podemos decirlo así, un caminar desde el cuervo hacia la rana, desde esa vaciedad sobre una rama seca en una tarde de otoño al viejo estanque, el sumergirse allí, sonido del agua, sin la presencia de aquel o aquella que ve. De hecho, ya que estábamos hablando de Eiken Roshi, el primero de sus nombres dharmas, otorgado por Nyogen Sensaki, el primer monje que trajo la práctica Rinzai a San Francisco, fue Chotan. Chotan significa literalmente eso, estanque profundo. Y era el primero de los dharmas, nombre dharma de Eiken Roshi, Chotan, estanque profundo. Vientos de primavera soplan allí y nadie sabe dónde están, dice Mozo Soseki. Encontré en un viejo libro, viejo compañero amarillo y con olor a papel viejo que me acompañó mucho tiempo, de relatos de viaje Haibum, de Basho,
un haiku que dice así. Y es interesante porque es un haiku de 4 líneas. De algún modo no le alcanzaron las 3. Tuvo que salirse de la regla para poder expresar esa realización. Y dice así: no sabiendo el nombre del árbol, me paro en el oleaje de su intenso aroma. No sabiendo el nombre del árbol, me paro en el oleaje de su intenso aroma. Ese haiku forma parte de un haibun, una prosa de relato de un viaje, de un peregrinaje. De hecho, el primero que él hace. El primero que él hace donde abandona su choza, que se llamaba Bayo. Bayo quiere decir banana. Parece ser que Bayo tenía una especial aprecio por la planta de banana y sus estudiantes le habían regalado esa pequeña choza con una banana al frente y de ahí tomó su nombre, Bayo. Él deja esa choza llamada Bayo Banana y emprende un peregrinaje que era una de las prácticas en el que el zen y la poesía se embarcaban. Y ese peregrinaje se llamó Registros de un esqueleto expuesto al clima. Registros de un esqueleto expuesto al clima. Porque durante toda su vida tuvo bastante mala salud. Y el propósito de ese viaje era poder realizar el espíritu del haiku, visitar sitios emblemáticos de la práctica del budismo, del zen, y poder enfrentar la muerte, poder ver la cara de la muerte. Y por eso se llamó así, Registros de un esqueleto expuesto al clima. Y nuestro poema de ahí dice: no sabiendo el nombre del árbol, me paro en el oleaje de su intenso aroma. En nuestra práctica de Zen en movimiento tenemos una práctica a la que llamamos Sanzuan o Chan Chuan, que es pararse como un árbol. La traducción literal de ello. Ese pararse como un árbol, que no es estático porque tiene raíces, savia circulando, el viento mece sus hojas, pájaros cantando, hojas que caen y que crecen, pararse como un árbol, San Juan. Ese es el origen de todo movimiento, el origen de toda creación. Bayo dice aquí: me paro en el oleaje de su intenso aroma. Es muy interesante que no está diciendo cuál es la característica del aroma, si era dulce, rico, feo, no, intenso aroma. No sabiendo el nombre del árbol, me paro en el oleaje de su intenso aroma. Y aquí estamos, en este ahora, en el que tenemos pandemias, virus, miserias, fundamentalismos, odio marchando por todos lados, separaciones, perturbación de todos los hábitos, incluyendo y quizás comenzando por el de compartir un mate que nos hacen humanos. ¿Podemos realmente pararnos frente a este árbol que es esta situación en la que estamos viviendo así, sin saber el nombre de ese árbol? Me paro en el oleaje de su intenso aroma. Y de allí, cierta, segura, íntimamente, puede surgir el comentarios, inspiraciones son altamente bienvenidas.
Estamos en tiempo. Bien, O sea, hay tiempo para preguntas. ok. Augusto, Bueno, se perdió la señal en los últimos 30 segundos, no sé qué es lo que dijiste al final, quedamos así como, volvimos y había terminado, así que nos perdimos, no sé si puede tratar de reproducir algo de eso. ¿qué es lo último que se escuchó, Daniel? Francamente fue como la última frase lo que nos agarramos, pero no me perdí el nexo con lo anterior, ¿Cómo sabes que es la última? porque después de esa no hubo otra, solo por eso. Por eso te pregunto, ¿qué es lo último que se escuchó? No sé, si lees lo último, yo engancho. No puedo leer porque no lo tengo escrito. Entonces quiere decir que No, pero creo que era a propósito de esto de que sin saber el nombre del árbol, me paro debajo de su sombra y me sumerjo en el oleaje de su perfume. Sí, Es- ese es el poema el haiku extraño de 4 líneas de Basho. No sabiendo el nombre del árbol, me paro en el oleaje de su intenso aroma. Pero también hablé, no sé si salió allí, hablé sobre la práctica de pararse como un árbol. sí, sí, Bien. eso se escuchó. Realmente fue muy al final. Ah, bueno, siempre está la conspiración de Bill Gates, Hillary Clinton, los extraterrestres y el chip que nos han injertado con la vacuna. En esa parte justamente estaba hablando de que la situación actual global y de cada uno de nosotros me hace eco con este poema. Sí. Aquí estamos, no sabiendo el nombre del árbol. Y aún así tenemos esta situación de enfermedad, de miseria, de muerte, de fundamentalismo, creo que dije, de pérdida de contacto humano. Especialmente siento esa pérdida que no sé si alguna vez volverá, creía que no, de compartir un mate con alguien, por ejemplo. Y desde allí en más estamos en eso y mi pregunta era si realmente, sin saber el nombre del árbol, podemos hacer esa práctica de pararnos como un árbol, como ese Sansón de nuestro Zen en movimiento, inmersos en el oleaje de su intenso aroma, porque anteriormente había dicho que la práctica de pararse como un árbol es el origen de toda creación y movimiento. Así que finalicé como haciendo una invitación a que nos paráramos así, en el oleaje de este intenso aroma que nos rodea. De ese modo, porque de allí puede surgir, en verdad, el movimiento, la creación que pueda dar una respuesta, un eco correcto a este horizonte al cual nos estamos dirigiendo. Sí. Gracias, Augusto. Exactamente eso completa lo que nos quedamos ahí con la interferencia. ¿Todos vieron el audio en ese momento o fue algo direccionado hacia Claire y Daniel? Una conspiración dirigida. Sí, era nada más que para ti. Claro. Bueno, ahora sí quiero hacer una pregunta, Augusto. Aprovecho, si se puede. La siguiente, un momento hablaste de, bueno, primero agradecer el techo.
realmente me gustó mucho, muy, muy bueno y muy profundo, y tiene cantidad de puntos que lo dejan a uno indagando todavía más profundo, más profundo. En eso de la ahora, en un momento mencionaste ese punto de que hoy día hay una cierta fatuidad en recurrir a la palabra ahora, aquí y ahora, ahora mismo. Y efectivamente yo pienso que a veces se piensa en ese ahora como si uno pudiera estrechar el tiempo, ¿ah? Y justo saltar sobre ese ahora. Y como es como una especie de filete cada vez más delgado, que en el fondo uno lograría entrar en él. Y la verdad, como presentaste el ahora, se ve amplio, vasto y diverso y ancho, y no como una unidad infinitesimal de tiempo en la cual uno no logra nunca entrar y por la cual no estaría viviendo como siempre pegando al lado, rememorando pasado o proyectando futuro. Y me gustó esa apertura que le diste a esa hora, esa amplitud. Lo encontré muy como clarificador, y así que agradecerse ese punto en particular, y más que nada era un comentario. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, De ese orden, adelante. me gustó, es decir, me quedé con la frase de un poema y con la última frase del otro. Nadie sabe dónde están, y es en que estamos debajo del árbol, que no sabemos su nombre, y lo estamos viviendo y estamos gozando de su perfume. Eso nos describe a todos en todo momento. Lo encontré, pero muy lindo, ¿sí? Es como una terminación redondita. Sí, gracias Eduardo. Acá en realidad lo que veo en el haiku de Basho es que cuando habla del aroma, habla de la única referencia al aroma que hay es que es intenso. Bueno, la bosta de perro en la suela del zapato es intensa y difícil de sacar también y no necesariamente placentera. Él dice, me paro en el oleaje de su intenso aroma. Aprecio el hecho de que no hay, fíjate, en las 4 líneas no hay, no hay una referencia de tipo emocional frente a eso. Es una perfecta descripción de lo que está sucediendo. No sabe el nombre del árbol y allí se para en el oleaje. Supongo yo que el aroma era súper intenso, pero no nos da ningún elemento para discernir algo acerca de ese aroma más allá de la intensidad. Y yo realmente aprecio eso porque deja abierta la puerta a que cada uno de nosotros pueda colocar allí su propio aroma, el aroma que está recibiendo, ¿no? Al respecto. Porque no puedo menos que hacer una analogía con la situación actual, humana, animal, planetaria, en la que es intenso ese aroma de ese árbol que no vemos, ni sabemos su nombre al respecto.
Sí, tienes razón. Que creo que es más elocuente así, como intenso. Porque es la intensidad que puede tener la guerra, la intensidad que puede tener el terremoto, lo que esté delante nuestro. Y Sí, que no sabemos en una primera instancia qué nombre tiene, sino que lo vivimos nomás. sí, Sí. me acuerdo con eso. Una otra pregunta. Augusto, cuando dice en este haiku de 4 líneas, dice, me paro en el intenso aroma, esta frase, me paro, no revela presencia de Bayo ahí, sino ese me paro allí es como todos los 10.000 seres, digamos, y cada uno de nosotros frente a ese aroma. Y no hay ahí una inmadurez en el haiku de decir me paro, sino que está representando no a sí mismo, sino hay ausencia de Bayo en esa frase. Es una pregunta. Me paro en el oleaje de su intenso aroma. Dice acá. Yo lo veo como una perfecta descripción, no es una palabra que me gustaría usar, pero una perfecta expresión de un hecho vivo. O sea, está ahí ese hecho vivo. No sabiendo el hombre del árbol, me paro en el oleaje de su intenso aroma. No hay ninguna conclusión, no hay, y entonces voy a hacer tal cosa, o me recuerda al aroma de mi infancia. No hay nada de eso, es un hecho desnudo, vivo. No sabiendo el nombre del árbol, me paro en el oleaje de su intenso aroma. Es tan así, es tan expresivo de un hecho vivo que más allá de los tiempos, esto fue escrito creo alrededor del 1600, más allá de los tiempos de las culturas, cualquiera de nosotros puede resonar frente a eso sin sentirse Bayó. Y ahí creo que está el potencial. Gracias, Augusto. ¿Alguna pregunta, comentario? Todavía entiendo que queda algo de tiempo, según nos dice Andrés. Hay un poquito de tiempo. ¿Sí? No sé si hay alguien más, si no, vamos a Sacen. Se me estaba ocurriendo otra manera de expresar la última frase esta. Mi vida, intenso perfume que no entiendo. Está bueno eso. Sí.
Ok. Bueno, si no hay más preguntas, ahí estaríamos. Marco está levantando. Marco, adelante, Marco. Hola, Augusto. ¿Cómo estás? Yo me recordé ahora, hace muchos años atrás, en una entrevista, en un retiro, yo estaba en una sensación, en una situación como de que mi propia presencia me molestaba a mí mismo, era como que quería, el Sazen era como la esperanza de deshacerse de mí mismo. Y tú me dijiste, pero ese sí mismo es el sujeto de la realización. Sí. Entonces mi sensación o mi pregunta es que no es que uno esté de sobra o no es que uno tenga que no existir o desaparecer del todo, sino es cómo está ahí en esa experiencia, cualquiera sea. En este caso, Bayo la clave está en que tiene la apertura de ese no saber y eso le permite quizá recibir ese oleaje, no sé, o estar como ese oleaje allí, aunque dice me paro, o sea, él dice hay un testigo ahí, hay un sujeto que está viviendo esa experiencia, pero desde ese no saber o desde esa, eh, no sé, como algo vacío, liviano, que permite contener eso, ¿no? No Sí, sé. No sé si es pregunta o es comentario, pero me surge eso. sí. Es una vivencia porque en realidad tampoco se pregunta cuál será el nombre del árbol. O sea, simplemente no sabe cuál es el nombre del árbol y allí se para este, en el oleaje de su intenso aroma. ¿En qué año fue eso, Marco? Es difícil decirlo, pero tiene que haber sido como 93, 94, por ahí. Estábamos en ese lugar de retiros de los jesuitas, creo, donde le tenían miedo a Patricio, donde nos servían la comida. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 me acuerdo. Sí. sí, Lindos tiempos. lindo. Pero yo creo que ese, no sabiendo el nombre del árbol, está diciendo, habla de esa inocencia con que se para allí, ¿no? Sí, Está indagando, pero está indagando algo que no es la información o no es el recuerdo de lo que sabe de eso, sino la sensación, no sé, la experiencia. sí, sí, sí. Ok. Hay algo, Augusto, también sobre la inasibilidad de la experiencia, en el fondo, de como de atraparla y guardársela, que me pareció que también está en esto que estuviste comentando. Esto de ninguna traza de realización, ninguna huella de realización permanece y esa no huella continúa indefinidamente. Y lo relaciono con, no sé por qué se dan estas cosas como curioso. Cuando Andrés estaba haciendo la práctica introductoria, yo en algún momento entré y escuché que Andrés se refería a, Andrés, tú me corriges si no es lo que exactamente, pero estaba hablando un poco de la insatisfacción o en
en el sentido que había una incompletitud en la experiencia, y lo que le entendía a Andrés, de lo que estaba comentando, era que esa incompletitud no era el terreno psicológico, sino era el terreno del misterio, que nunca estaba totalmente acabado y se volvía a renovar. Y que de hecho eso me hace pensar en eso que dijiste tú, que el horizonte, que la línea del horizonte se va moviendo, la línea del horizonte del misterio, digamos, se va moviendo en la medida que vas como en tu caminar, y que siempre te va levantando nuevas preguntas, siempre tiene ese algo inasible. Y eso, quizás más que insatisfacción, lo que da es curiosidad, o sea, te da una curiosidad, te mueve a seguir avanzando, a seguir explorando, y lo encuentro sumamente nutritivo, digamos, como experiencia del ser humano, que ese horizonte nunca uno llega a él, siempre se está moviendo, pero eso no lo veo necesariamente como una insatisfacción, lo veo como algo que mueve, que te lleva hacia seguir caminando en el misterio. Y bueno, eso también es un comentario. Con respecto a la inasibilidad de la cuestión, quizás pueda confundir los personajes, pero me parece que Yakuyo era estudiante de Nansen. Interesante, porque Nansen es el que amenazó con cortar un gato y Yakuyo es el que enterró a un zorro. Así que bueno, hay una zoonosis zen ahí dando vuelta. Nansen iba caminando con Yakuyo y Yakuyo le dice: mira, mira esos gansos silvestres. Y siguieron caminando un poco y Nansen le pregunta: ¿dónde están? Yakuyo dice: oh, ya se volaron. Nansen salta encima de él, le agarra la nariz, se la retuerce, y cuando Yakuyo grita le dice: oh, pensé que habías dicho que se habían ido lejos. Me acuerdo del caso. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos, Andrés, entonces. Muchas gracias, Augusto. De hecho, quisiera hablar algo más, que no lo mencioné. Cuando habla acá recostado en soledad, y estamos en el caso de sentado en soledad en el pico Daiju, es interesante que el ideograma que expresa eso sentado en soledad es doku. La frase en japonés sentado en soledad en el pico Daiju se dice dokusa Daiju-ho. Daiju-ho es el gran pico del asombro, pero dokusa es sentado en soledad. Ese doku que figura allí es el mismo de la palabra dokusan. Dokusan literalmente quiere decir indagar en soledad. Y ahí tocamos el mismo punto que estábamos diciendo acá. No es soledad en, sino soledad con. En Dokusan o en las entrevistas indagamos en soledad con. Quería hacer ese comentario de los significados de los ideogramas en la frase sentado en soledad en el pico Daiju. Dokusa Daiju-ho. Gracias. Vamos, gracias. Vamos, Andrés, entonces. Avance.